Tiene mucho que ver lo que voy a hablar con el agua hoy y con la sed. Hemos pasado unos días terribles, con mucho calor, que hacía años que no teníamos este calor, y la necesidad de tomar agua, ¿no? Y de estar bien, el agua, que es lo que puede satisfacer la sed que cada uno tiene. Jesús, en Juan capítulo 7, Jesús estaba en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta estaba dedicada a la celebración y a recordar lo que había pasado con el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. 40 años estuvo el pueblo de Dios en el desierto. Gracias. En carpas, 40 años. Pero ellos celebraban esta fiesta y recordaban las maravillas de Dios, lo que cantamos recién, cantar las maravillas, recordar las maravillas que Dios había hecho en su pueblo. Y entre todas esas cosas llevaban muchas antorchas que representaban la luz de Dios, representaba esa columna que los guió en el desierto, y el templo, el lugar se llenaba de antorchas, estaban todos ahí. La fiesta duraba 7 días y el último día, el día octavo, era la conclusión de la fiesta. Y el último día ellos recordaban cuando el Señor, en medio del desierto, teniendo mucha sed y no teniendo agua que beber, Dios le dio agua de una roca, ¿no? Esto está en Éxodo capítulo 17, versículo 6, que dice: He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, la piedra, y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que Dios le dio agua de una roca. ¿Cuántos podemos creer eso o no? Que Dios puede sacar agua de una roca. Y Dios lo hizo, y ellos recordaban esto. Ahora, el último día, lo que hacían los sacerdotes en el templo, buscaban una tinaja, iban a la fuente de Siloé y llevaban al atrio. Y ellos derramaban esa agua que corría por las piedras, por la escalera, recordando este momento. Era un momento de conclusión de la fiesta sublime. Era lo máximo de la fiesta. Todos estaban sentados, porque en esa época se sentaban en el piso, no como nosotros que tenemos la silla. Así que todo el mundo sentado y todo el mundo callado, porque no había micrófonos en esa época. Entonces todos tenían que hacer silencio a ver lo que decían los sacerdotes y lo que se hablaba. Así que en el medio del silencio, de toda esa ceremonia donde todos los judíos estaban viendo cómo ellos llevaban el agua y la derramaban ahí en el altar, Jesús se levantó porque estaba sentado y dice que alzó la voz. Alzó la voz. Hay una versión que dice que hasta gritó él, lo dijo digamos, con toda la fuerza, ¿no?, que uno pueda decir. Y en Juan capítulo 7, versículos 17, donde el título del mensaje es este: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dice en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La importancia de lo que dijo Jesús, toda la Biblia tiene la simbología de Cristo. Ellos miraban esa agua que corría y Jesús dijo: yo soy esa fuente, esa agua que está ahí, esa es la fuente que soy yo. Todo un simbolismo de Cristo habla la Biblia, habla de Él. Y Jesús dice: si alguno tiene sed, y uno puede ver este llamado de Dios, ¿no? Vengan todos vengan. No. Jesús dijo: si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. Y acá podemos ver varias cosas, que uno puede tener sed no solamente física, uno puede tener sed espiritual. Y cuando Jesús dice esto, hoy podemos decir, si alguno tiene sed, y esa sed puede ser el conflicto, esa necesidad de saciar en conflicto en una familia. El conflicto en la economía, en una salud, tengo sed, tengo esa necesidad, porque dice, si alguno tiene, el primer paso es reconocer que yo estoy necesitado de Dios. ¿Sí o no? Porque si no, no vengo ni a la iglesia. Si yo me la puedo rebuscar, soluciono mi problema, ¿para qué vengo a la iglesia? El primer paso que tenemos acá es que yo tengo que reconocer que tengo sed, que tengo necesidad de Dios, de Jesús, en mi familia, en mis hijos, en el trabajo, en la economía. Nosotros podemos venir a una congregación por años y no sentir la necesidad de Cristo, de tener sed de Él. ¿Sí o no? Y entonces cuando Dios no me da lo que yo pido, me voy, porque no estuve con la necesidad del mismo Cristo, no de la solución. Yo vengo con el problema a Cristo, pero me encuentro con Él. Con esa agua viva que sacia nuestro sed interior. ¿Podemos vivir sin agua? No. ¿Podemos vivir sin Dios? Tampoco. Porque no tenemos vida física ni vida espiritual. Por eso es que estamos muertos en delitos y pecados aquellos que no se han encontrado con Cristo en su vida. Entonces, ellos, para venir a Cristo, primeramente tenemos que reconocer que tenemos una necesidad de decir, ¿cómo salgo de esta situación? ¿Cómo salgo de esta problemática? Tengo esta idea, este proyecto de vida, pero no tengo solución a esto. ¿Cómo salgo de esto? Tengo una enfermedad. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? ¿Hasta dónde me va a llevar? La necesidad en el ser humano nos hace buscar a Dios u otros caminos. Gracias a Dios yo encontré el camino en el Señor, pero otros buscan otras soluciones, otros caminos, pero no todos los caminos conducen a Dios. Y nadie va a saciar una necesidad interior que no sea Jesucristo, que no sea Dios, que no sea el Espíritu Santo, porque lo demás es pasajero. Es como una gaseosa. A veces podemos venir a la iglesia y en vez de tomar agua queremos gaseosa, porque la gaseosa nos endulza, nos da el dulce, pero nos sacia la sed. Y podemos estar por años tomando gaseosa, o un jugo, ¿no? De esos que se hace polvo, y qué rico, pero no sacia la sed. El problema es que si nosotros no tomamos del agua de Cristo, que es Cristo mismo, nosotros nos estabilizamos, nos enfriamos. En vez de vivir una vida plena y viva en Cristo Jesús, nos volvemos religiosos. Y no hay solución en los problemas. Pasan los años, la familia sigue siendo el mismo problema. Uno no crece, no madura espiritualmente, porque conoce de Dios, pero toma gaseosa o toma un jugo que no sacia esa sed interior de cada uno de nosotros. Sigo pensando en mí mismo. Yo me vengo a la iglesia o me puedo congregar y pienso que la solución la tengo yo. Que esta necesidad que tengo de decir, estoy pensando, no, tengo que abrir otro negocio porque con otro negocio voy a estar más estable. Voy a buscar, tengo un problema en la pareja y me voy a ir de vacaciones para arreglarnos y de ahí vamos a venir bien. Hace muchos años conocí un matrimonio joven. Yo a los dos los había conocido en dos congregaciones diferentes y este matrimonio joven no andaba bien
Y en vez de buscar la solución en Cristo Jesús, decidieron hacer un viaje y se fueron a Ushuaia, bien lejos, ¿no? Pero no solucionaron el tema. Vinieron allá y se separaron. La solución está en Cristo. Cristo, como parece una publicidad, solo Cristo calma tu sed. De la necesidad de los conflictos, de las cosas que suceden. Uno puede pensar, no, yo si tengo otro negocio, si yo hago más plata, si yo tengo más necesidades de dinero, entonces ahí voy a estar tranquilo. Y parece la parábola del sembrador, del que estaba en el campo y llenó los graneros y dijo, bueno, ahora puedo descansar tranquilo. Y dice al Señor necio, hoy vienen a buscar tu alma, porque todo lo que podamos hacer en la tierra es pasajero. Lo eterno es Cristo. Y a veces uno viene a la iglesia haciendo las cosas por uno, ¿no? Y se busca otros caminos y está con Dios, lo mira a Dios de lejos y me porto bien, pero yo sigo haciendo mi vida. Y aquí está la necesidad de encontrarse con Cristo. Y cuando uno se encuentra con Cristo, tiene la necesidad de congregarse. Díganme. Porque si no, como dijo una vez un hermano, se convierte en un hermano camello. El hermano camello toma agua cada 20 días. Y después aguanta 20 días sin tomar agua. Y entonces aparece cada tanto. Y ahí está su vida tomando gaseosa, ¿no? Pero después vienen los conflictos y está la iglesia, está la congregación, está el pastor, están los hermanos, oren por mí porque necesito otro trabajo, oren por mí porque estoy enfermo. Pero el hermano no se involucra, sigue tomando gaseosa y mira la congregación, el cuerpo, la hermandad lo mira de lejos. Cuando uno realmente se encuentra con Cristo en su vida, tiene sed y bebe de Él, tiene la necesidad de la comunión. Amén. De la comunión, de encontrarse, de saber qué está pasando con el hermano, ora por ellos, se alegra, se entristece, acompaña, comparten los alimentos juntos. Amén. ¿Cómo? Miembros del cuerpo, exactamente. Nos convertimos en el cuerpo de Cristo y nos dolemos y nos alegramos con todos. Pensar que es la gaseosa espiritual, digo yo, ¿no? En vez de agua, gaseosa espiritual. Y es pensar que yo tengo la solución, que yo voy a solucionar todos los problemas, que voy a un terapeuta, voy a alguien que hace Reiki, se busca un psicólogo no cristiano, tiene que ser cristiano el psicólogo. Y entonces lo desvía. Cuando se toma gaseosa espiritual, lo aparta de Dios, lo aleja de Dios, endulza el alma, nos satisface el alma, pero no nos calma la sed. ¿Se entiende lo que digo? Donde nosotros estamos contentos con eso y tomamos una y otra y seguimos teniendo sed. Yo que estoy en la calle todo el día, me congelo 2 botellas grandes y las pongo ahí en 2 tergopoles, ¿no? El tergopol. Y entonces a medida que va pasando el día se va derritiendo, ¿no? El agua. Y tengo agua fresca todo el día, durante el trabajo. A veces de vez en cuando nos tomamos algo, una gaseosa. Yo necesito tomar porque me baja la presión el Powerade. Sí. Pero el único power es Cristo. Él tiene todo lo que necesitamos. Él es el power, Él es el poder, Él es la energía, amén. En Él tenemos que buscar y tener esa necesidad. Cuando nosotros tomamos gaseosa, estamos viviendo una religión centrada en mí mismo. Estoy y no estoy con un pie en la congregación y otro afuera.
A veces uno piensa que necesita uno realizarse para dejarle cosas a los hijos, como decía recién. Hace muchos años conocí un fabricante de plásticos y tuvo la oportunidad este hombre, en el gobierno que estaba en ese momento, donde trajo maquinarias importadas sin pagar impuestos, habían sacado los impuestos para que se industrialice acá la fábrica. Así que montó una fábrica enorme, preciosa. Pero el hijo quería estudiar y estaba estudiando historia, quería ser profesor de historia. Y este hombre frustrado me decía, todo esto lo hice por mis hijos y mi hijo quiere ser profesor de historia. ¿Vos te parece? Me dice. Frustrado él, con el hijo. Y a veces uno hace cosas por los hijos y los hijos toman otro camino. Por ejemplo, yo no puedo tomar agua de vida por mis hijos. Las esposas que no tienen los esposos convertidos van a tomar agua por ellos, por ella o por él que no tiene la esposa, pero no puede tomar agua de Cristo por el marido. Porque a veces pasa de que si le hablo mucho de Cristo, le hablo y estamos ahí, la esposa, ¿no? Siguiéndolo al marido y dándole todo lo que necesita de Dios y conocimiento y demás, y dice, no, mi marido, pero está ahí. No, ¿está o no está? ¿Está o no está? O toma agua o toma gaseosa, ¿no? Porque a veces venimos a la iglesia o se viene a la iglesia con la necesidad de la gaseosa y cuando recibió la gaseosa, porque Dios es grande en misericordia, después dice, bueno, ya está. Ya vine a buscar lo que necesitaba. El pueblo se alejó de Dios, el mundo se alejó de Dios. En Jeremías, capítulo 2, 13 dice así, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Eso es lo que está hablando de que yo me valgo de mí mismo. No necesito a Dios. Yo tengo buenas ideas y me van a salir y voy a salir adelante. Yo hago cisterna para mí que dice, son rotas, yo necesito el agua de vida, esa fuente de Cristo en mi vida. El primer requisito, según la palabra de Cristo, es tener la necesidad. Primer requisito, tengo necesidad de sed. Tengo sed espiritual, tengo sed, necesidades de circunstancias de mi vida. Primer requisito para venir a Cristo. El segundo es en el versículo 38 y 39, dice así, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El segundo requisito es creer en Él, no creer en mí. Es creer en Él. Yo tengo una necesidad. Y ahí está, necesito creer en Él. Dice, el que cree en mí, primer requisito, reconocer que tengo sed. Segundo, es creer en Él. Amén. Es el segundo requisito. Uno piensa, dice, y no, pero ni Dios lo va a convertir. ¿No? Uno piensa, ¿no? Dice, no, este problema no lo resuelve ni Dios. Esta enfermedad, no, Dios no la va a sanar. Dios no puede sanar esto. Y uno piensa eso. No le cree a Dios. Uno tiene fe, tengo una fe bárbara. ¿Y vos crees que puede salir algo de una piedra? Vamos, eso. Entonces la fe se cae. Si nosotros no le creemos a Dios que puede hacer todo lo que Él... Porque para Él nada es imposible. Amén. Está en la voluntad de Él hacerlo o no, pero nosotros tenemos que creer en Él. Este es el segundo requisito. Y dice Jesús, como dice la Escritura, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia habla del cambio interior de la persona, no exterior. Yo puedo andar con una Biblia debajo del brazo, o una Biblia más grande, o un biblazo encima para que vean que soy cristiano, pero la realidad es que el cambio es interior.
hace muchos años en un grupo casero que teníamos en Ramos Mejía, un amigo mío con su esposa vino al grupo y empezó a interesarse un poco, porque no duró mucho, pero ella trajo al hermano. Y el hermano le interesó, pero él de a poquito se empezó a dejar el pelo largo, empezó a usar ropa suelta de bambula, sandalia, una alforja parecía Kung Fu ya, ¿no? Y él por afuera entró en el misticismo, quería ser Jesús, ¿no? La imagen, la chivita, el pelito, la paz, la tranquilidad, la humildad, pero por dentro no había cambiado nada. Porque lo que cambia en el hombre, Cristo vino a salvar al hombre interior, no al exterior. El exterior se va desgastando día a día, se va envejeciendo, pero el interior se va fortaleciendo día a día. Amén. A medida que nos vamos acercando al cielo, por así decir, nos vamos fortaleciendo en Cristo Jesús, ¿no? ¿Es así o no? Como dice la Escritura. Y aquí está haciendo referencia un poco también a Isaías 12, 3:6, donde dice: sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. ¿No cantamos eso esta mañana? Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea subido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios. Esto es lo que recordamos los domingos cuando venimos acá. Recordarle a Él la maravilla, las cosas que ha hecho y las que va a seguir haciendo. Mientras yo tenga vida, Él va a seguir haciendo maravillas en mi vida y en tu vida. No importa los años que uno tenga, Dios sigue haciendo maravillas, prodigios, milagros en tu mano, cuando vos orás, cuando vos pones las manos, cuando vos vas a un lugar de bendición, ahí te encontrás con esto. Amén. Toda la Biblia habla de Cristo. Más adelante en Isaías 55, del 1 al 3, dice así: a todos los sedientos. ¿Cuántos tienen sed esta mañana? Aparte del agua. Bueno, yo voy a tomar agua. Se me seca la boca. Qué rica que es el agua. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero. ¿Cuántos no tienen dinero? Dice: a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Aquí el Señor le estaba hablando que el agua es gratuita. El agua de Cristo es gratuita, porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Venimos a Él para saciar nuestra sed. Algunos hacen negocio de esto. El agua de vida es gratuita y es para todos aquellos que tienen sed. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa ser de bendición. ¿Sos de bendición? Vos decís sí. Pero ¿y los demás qué dicen? ¿Qué dicen los demás de mí? ¿Soy una persona de bendición que les agrada estar conmigo? ¿Que se sienten bien cuando yo estoy con ellos? ¿O soy quizás una persona que soy tan detallista que le busco errores a todo? A todas las cosas, ¿no? A todo. ¿O soy tan engreído que me la sé toda? Cuando uno tiene un río de agua viva, tiene humildad, transmite paz, bendición.
es agradable estar con esa persona. Sino una persona que vive cuestionando todo, irrita. ¿Sí o no? ¿No pasa eso? ¿Quién quiere estar con una persona así? Dice el proverbio que es preferible estar en la azotea. ¿Cuántos saben eso, no? Que estar viviendo con una esposa. Exacto. Que pelea y discute y habla, ¿no? Y todo cuestiona y te reta y te grita y todo te cuestiona. Ser río de agua viva tiene que ser una bendición, donde podemos charlar con esa persona, tiene que ser agradables a todos, que se puede charlar, que no cuestiona. Yo la otra vez estaba allá en el trabajo y hay un hombre que tiene mi edad, un hombre joven como yo, y estamos ahí en el grupo, ¿no? Y estábamos charlando de huellas perdidas, no me acuerdo qué estábamos hablando. Y entonces él se va arrimando despacito, ¿no? Porque él mira y viene despacito, como, ¿no? Y se acerca a escuchar qué estamos hablando, ¿no? Y en determinado momento él dice, sí, dice, porque a mí me pasó esto, pero esto no es así. Y todos nos quedamos mirándolo, como él viene y se introduce en la charla, ¿no? Y aconseja a él, y nos da el consejo a todos. Se había hundido, ¿se acuerdan hace aquel tiempo un transatlántico? Había volcado en la costa de, creo que Noruega, algo así. En Italia. Y entonces él dice, no, pero ahí el capitán se equivocó, dice. Porque el capitán tendría que tener el control sobre los radares de las piedras y todo. Y él empezó a darte una teoría de cómo manejar un transatlántico. Y él tiene una Kangoo. Y nosotros nos miramos a todos como diciendo, escuchame, hermano. Y dice, pero vos estás haciendo de fletero y estás hablando de cómo manejar un transatlántico. A veces esa vanagloria de saber mucho y de saber todo no nos hace aceptable en muchos lugares. Porque en este caso a él, cada vez que él se acercaba, todos se callaban, porque él siempre tenía algo nuevo, ¿no? Es como el cuento del pescado, ¿no? Que siempre los pescados eran grandes y al último le atan las manos y dice, bueno, el ojo era así, siempre tenía que ganar él, ¿no? Y a veces pasa eso, aún en la palabra. Cuando uno puede conocer la palabra, pero no ser agradable a los que nos rodean. Porque podemos ser tan incisivos que en vez de acercarlo a Cristo lo alejamos. ¿Sí o no? Yo conozco hermanos así, que presionan tanto que en vez de mostrarlo con actitud de ser amable y sencillo y transmitir la paz, transmiten tanto la espada con tanta vehemencia que ya no lo quieren escuchar más, porque de lo único que habla es de eso. Y nosotros como iglesia tenemos que ser de bendición, ser agradable. Si tenemos que hablar de cómo hacer un asado, y vemos. Y si no sabemos, nos callamos. Yo me callo muchas veces. Aun cuando escucho predicaciones o alguien que habla, yo pienso. Porque si no, uno se hace sabio en su propia sabiduría, y es uno de los grandes problemas, por ejemplo, en la iglesia, cuando cada uno ha tenido una revelación mayor que otro y comienzan los conflictos y las divisiones y los pleitos. La bendición, el río de agua viva en nuestro interior transmite humildad, tranquilidad, paz, y es agradable, y la gente dice, yo quiero estar con él o quiero charlar con él, que sé cómo te va. Una persona totalmente abierta a Cristo. Yo creo que era así, hermano. Yo creo que Cristo era así, sobrenaturalmente sencillo. Es Dios entre nosotros, charlando, tomando ejemplos de la naturaleza, comiendo con pecadores, charlando con ellos, mostrándoles el reino de Dios, del río de agua viva. Pero también en vez de un río de gaseosa podemos tener un río seco. Y yo digo, el río seco es aquellos hermanos que una vez se acercaron al Señor y se apartaron. Porque apartado de Él nada podemos hacer. Es la mayor mentira del diablo de decir que
uno estuvo en una iglesia que se bautizó y ahora está apartado, igual está con Cristo. Y el diablo miente de esa manera porque el río está seco, no corre agua de vida en su interior. ¿Amén o no? Es así, hermano. Mirar a Dios de lejos a mí no me hace tener agua de vida. Cuando lleguemos a Cristo, todos vamos a rendir cuenta delante de Él. No va a haber denominaciones, ni títulos profesionales, ni título de pastor, ni de apóstol. No hay título, no hay nada delante de Dios. Solamente va a valer la relación con Cristo. La relación que yo tengo con Él, hablo con Él, leo su palabra, le dedico tiempo a Dios. O paso yo, quizás la prueba que podemos hacer, no voy a tomar agua hasta que vuelva a leer la Biblia, a ver cuánto duras. ¿No? Entonces no voy a tomar agua hasta que lea la Biblia. Sería una buena estrategia esa, ¿no? Porque uno toma siempre cómo bajar de peso, cómo esto, cómo aquello, ¿no? Entonces uno se cuida. Y bueno, porque sería una buena práctica no tomar agua hasta que leas la Biblia de vuelta. A ver qué sucede. Qué importante es esto, porque yo quiero un río de agua viva, no un río de gaseosa y de cosas dulces, y no un río seco, donde ya no hay agua y no hay vida, no hay peces, no hay nada. El Señor ha venido a nosotros para que Cristo sea glorificado. Primeramente, para una transformación interior, el Espíritu Santo. Y segundo, es para que Cristo en nosotros glorifiquemos, el Espíritu Santo en nosotros glorifiquemos a Cristo Jesús. Es la tarea. El Espíritu Santo en nosotros es para que demos frutos espirituales. Amén. Y esos frutos espirituales ya lo sabemos: bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y contra esa no hay ley, contra tales cosas no hay ley. En Efesios capítulo 3, 14 al 19 dice así esta carta de Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos en el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aleluya. Ahora, Pablo doblaba las rodillas, por eso, ¿saben qué? En esta oración de Pablo estamos todos nosotros. ¿Qué él oró para esto? Para que nosotros tengamos la plenitud de Cristo en nosotros y seamos un río de agua viva que salte y llene a todo lo que nos rodea de vida eterna. Hermanos, que la iglesia de Cristo sea ese río que viene del trono de Dios. Amén. Que nos transforma interiormente y que somos agradables con los que nos rodean, y ahí estamos mechando a Cristo, estamos transmitiendo. Y cuando el otro dice, la verdad que quiero hablar con vos porque tengo sed, y es bueno que alguien diga, necesito hablar con vos, tengo una necesidad, y entonces vos te convertís en ese Cristo, en esa agua viva. Tengo una necesidad y quiero hablar contigo. Hace un tiempo, un chico que estaba allá donde trabajo tenía conflictos en su matrimonio, y los chicos de ahí prepararon un reparto para que salga conmigo. Y en la mitad del reparto me dijo, necesito hablar con usted. Dice, a propósito, yo pedí salir con usted porque tengo un problema en mi familia con mi esposa. Y yo dejé todo, ahí paré todo. Y esto era más importante que el resto, ¿no? Que lo que estaba sucediendo. Acá estaba en juego una familia con 2 criaturas y pude hablar con él, pero bueno, ella no quería, había tomado ya una decisión, entiendo yo, porque no pude hablar con ella. Pero eso de que nos busquen porque
hay una necesidad y que nosotros podemos darle una mano o guiarlos a Cristo, es lo mejor que nos pueda pasar. Amén, hermano. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, te damos, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu iglesia, Señor, que es un río de agua viva, Señor, que fluye para este mundo que no tiene sed, que no reconoce la sed de ti, este mundo que se alejó de ti, Señor, y que cree que las soluciones están en sí mismo. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser un conducto de salvación para muchos, Señor, porque tú, Señor Jesús, viniste a darnos salvación y vida eterna, y que tu Espíritu Santo que fue enviado y que habita en cada uno de nosotros, Señor, te glorifique a ti a través de nuestras actitudes y de cómo nos movemos, Señor, cómo vivimos en familia. Gracias te damos, Señor. Bendice a aquellos que están mirando el video, Señor, esta prédica, y que sea de bendición, Señor. Bendice, Señor. Derrama bendición sobre aquellos que están abriendo su corazón y aceptan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios te siga bendiciendo.